Hola, soy Alberto Troconis de Prilux Lighting. Hoy vengo a mostrarte en las luminarias viales los elementos de protección eléctrica que incorporamos para poder garantizar una larga vida útil de estas luminarias. Este es mi modelo vial funcional Versa. A la apertura, lo primero que conseguimos es un elemento que desconecta la luminaria y me da seguridad de operación en la parte de componentes eléctricos y de conectividad. Entonces, tenemos un seccionador de corriente, la corriente pasa al protector de sobretensiones, en este caso de 10 kilovoltios, bajo pedido podemos hacerlo de 20 kilovoltios, pero siempre recomendamos tener cuidado, solamente subir a 20 kilovoltios en aquellos casos donde realmente sea necesario, porque 20 kilovoltios tienen una sensibilidad menor a pequeñas sobretensiones que 10 kilovoltios. 10 kilovoltios va a proteger mejor el sistema si las sobretensiones no suelen ser de gran magnitud. El segundo elemento con el que contamos es el driver. Nuestros drivers también incorporan un protector de sobretensiones. Estaremos normalmente entre los 4 y los 6 kilovoltios. En protección de sobretensiones lo importante es tener diferentes elementos en cascada para ir atenuando la magnitud de la sobretensión. En esa medida, al final, al llegar al LED, estaremos lo más reducido posible. La corriente, a la salida del driver, va a pasar por diferentes elementos ahora en el propio módulo de LED, en la propia BCP. ¿Okay? Hemos incorporado un TVS, que en este caso, dependiendo de la tensión de la PCB, de otros elementos, básicamente lo que tenemos es una protección contra sobretensiones ya en corriente continua entre 2 y 5 kilovoltios. Lo interesante en realidad del TVS es que lo que va a hacer es regular la cantidad de tensión que entra por las pistas al LED y va a evitar en cualquier momento sobrepasar la tensión nominal de trabajo de este dispositivo. Lo siguiente que tengo es una protección contra corrientes parásitas. En este caso, al tener un elemento que es placa de disipación en metal, dieléctrico, pistas de corriente, cualquier influencia a nivel de campos magnéticos, campos eléctricos, un roce del viento, etc., puede ir generando diferencias de potencial entre estos elementos, y lo que hace esta protección contra corrientes parásitas es cuando la tensión, la diferencia de tensión entre estas pistas de corriente y la placa de disipación se está acercando a la tensión de ruptura del LED, se cortocircuita y descarga esa diferencia de tensión. Muy importante porque en LEDs de alta potencia, como los que nosotros empleamos, hay una tercera patita, tenemos la de positivo y la de negativo, y hay una tercera patita que toca la placa de disipación. Entonces, cualquier diferencia de potencial muy elevada entre esto haría que el LED se rompa. Por último, tenemos lo que llamamos NTC. Es una sensorización directamente de una resistencia que varía su tensión, su ohmiaje, en función de la temperatura que se alcanza, y nos sirve básicamente para, cuando realizamos los ensayos térmicos, determinar cuál es el punto crítico de temperatura de cualquiera de los componentes. En ese momento registramos el valor de ohmiaje de la NTC, se le graba al driver y cuando esa temperatura se esté acercando a lo que yo he decidido, a lo que yo he predeterminado, el propio driver puede regular la intensidad de la luminaria para protegerla contra cualquier elemento que vaya a perder vida de forma excesiva por exceso de temperatura. Una última cosa que incorporamos es diodos con diodos Zener en su parte trasera. Nuestros diodos están conectados en serie, en línea, en serie sí. De esta manera garantizamos que la corriente a través del LED siempre es la misma, es una corriente constante, no va a haber variación en la intensidad ante cualquier fallo, siempre vamos a mantener la misma corriente por los LEDs, y si algún LED llegase a sufrir daño, el diodo Zener, al tener una diferencia de potencial, cortocircuita automáticamente y la corriente sigue pasando, con lo cual nunca tendría una PCB
como en algún caso se ha visto por ahí, que pierdes la mitad de la iluminación de la PCB, por ejemplo. En nuestros casos esto no ocurriría. Muy bien, entonces lo que hemos hecho es hacer un repaso por las diferentes protecciones de la luminaria. Si se fijan, todas las protecciones están diseñadas, pensadas para proteger la electrónica, para proteger mi luminaria, mis componentes de elementos externos. Una sobretensión, una línea de alta tensión que induce campos sobre la luminaria, un pico de corriente por la caída de una fase de un transformador, un impacto eléctrico de una descarga, no encima porque eso nadie lo salva, pero relativamente cercana, un fallo de una fotocélula o un fallo de un reloj astronómico, donde en pleno verano podemos tener la iluminación encendida durante el día. Eso genera una cantidad de calor adentro de la luminaria que si no la protegemos lo que estaríamos haciendo sería reduciendo la vida útil del producto. Con lo cual, para poder dar las garantías que entregamos al mercado, yo tengo que garantizar que esa vida útil se mantenga, controlando la corriente y controlando la temperatura. Sin más, agradecerles. Nuestra red de promotores y comerciales estará encantado de atenderles ante cualquier duda y por mi parte me despido.